¿Cómo están, niños? Mi nombre es Paul. Quería preguntarles si alguna vez a ustedes los han cambiado de, de un grado a otro y no conocían a nadie y tal vez se sintieran un poco incómodos. Y no sé, a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo tenía que hacer algo o había alguna actividad, tenía que acercarme al a la que estaba de lado o eh, ir para ese evento. No conocía a nadie. Era muy extraño algunas cosas. Tal vez podía ser amigos, pero el punto es de que no conocía a nadie. Me sentía muy extraño. Por eso el día de hoy te quiero compartir una historia que es muy interesante y es muy hermosa a la vez. Eh, esta historia está en el libro de la Biblia, exactamente en Esther capítulo número 2. Pero para entender un poco esto, vamos a explicar qué es lo que había y qué es lo que estaba pasando. Como pueden ver, como pueden ver, aquí podemos ver a un rey que estaba que estaba preparando un banquete. Si podemos ver. Entonces, este rey preparó su banquete. Ahora, este rey se llamaba Jerjes II, perdón, Jerjes I. Entonces, el pueblo de Dios estaba en cautiverio, estaban, eh, estaban presos en otro país. Entonces, si pueden ver, aquí está donde está este rey Jerjes I o el rey Asuero en Susa. Y el pueblo de Dios había sido capturado desde Jerusalén y tuvieron una larga distancia, si pueden ver, y los llevaron hasta allá. Ahí, si podemos ver, aquí está el rey. Aquí está preparando con sus ayudantes el banquete que les digo. Y lo que podemos ver aquí es que ya estaban comiendo. Pero la chica que está aquí es la reina Basti. Pero ¿qué es lo que pasa? Este rey era pagano, que no hacía muy bien las cosas. Y a su propia reina quería exhibirla. Y ella como mujer se respetó y decidió no hacerlo. Y es por eso que el rey se molesta demasiado, porque creyó que era un objeto y las mujeres no son un objeto. Hay que respetarlas y valorarlas. Es por eso que este rey no entendía eso y creía que estaba haciendo bien, y es por eso que se molesta con Basti. Y es por eso que quería quitarla del trono. Y es más, la quitó del trono. Y ahora decía, ¿cómo puedo yo quitarla sin que se pueda ofender más que todo en los decretos que él mismo había establecido? Se podría estar contradiciendo y ahí hubiese habido un pleito entre las naciones que él estaba gobernando. Es por eso que los sabios que estaban a su lado, podemos ver aquí, le informan y le dan una idea de que escoja varias doncellas como más o menos y probarlas, perdón, prepararlas por un año en lo que es su belleza para así que el rey pueda escoger una nueva reina tras ese procedimiento y acepta el rey. ¿Y qué es lo que pasa? Hace ese decreto y se anuncia. Entonces aparece una chica muy importante en esta historia. Su nombre es Esther. ¿Y qué es lo que pasa? Esther, eh, su familia estuvo en ese cautiverio y es más, perdón, eh, su familia falleció. Ella no tenía padre ni madre, pero quien se hizo cargo de ella fue su primo Mardoqueo. Él se hizo cargo. Y eso podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí podemos ver que la palabra de Dios dice que el primo de Mardoqueo adoptó a Esther y la crió como su hija. Es por eso que es muy importante
este personaje, aunque no se habla mucho de su vida, eh, podemos ver que fue un hombre muy íntegro, muy respetuoso. Como él era de la tribu de Jerusalén, era, mejor dicho, era del pueblo de Dios, conocía todos sus reglamentos, conocía los 10 mandamientos que Moisés había dejado. Entonces, él tenía muy claro al Dios a quien servía. Es por eso que el primo de Esther se hace cargo, que vendría a ser Mardoqueo. Y Mardoqueo le enseña todo lo que él sabe de Dios a Esther. Ahora, como les iba diciendo, Esther creció y se hizo, la palabra de Dios dice que Esther era una joven de buen parecer, era muy hermosa. Y recuerdan el decreto que envió este rey Asuero, o su otro nombre también es conocido como el Jerjes I. Ahí Esther fue a lo mejor, yo me imagino que fue obligada a participar en ese evento de todas las doncellas que estaban ahí. Entonces ella fue en un grupo, en su grupo, y podemos ver aquí que ella está yendo. Aquí están se podría decir, los consejeros o guardias del rey, quien hicieron, perdón, los consejeros quien hicieron el decreto. Y aquí está Esther, mire, aquí están las demás doncellas que habían sido escogidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como les iba contando en el inicio, los cambios pueden ser un poco bruscos, y Esther no conocía a nadie. Estamos hablando de un reinado de 120 provincias, máximo, máximo, máximo. Era un imperio demasiado grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Esther tal vez se sentía un poco incómoda al estar asociada con muchas mujeres, y tal vez con diferentes culturas. Tal vez se sentía un poco discriminada. Yo me imagino eso, porque a lo mejor ella, como conocía las reglas de Dios, porque Mardoqueo lo enseñó así, lo que podemos ver es que tal vez ella no se sentía no encajaba en eso. Yo me imagino eso. Ahora, estas convicciones, lo que le enseñó Mardoqueo acerca de la palabra de Dios, esto le ayudó demasiado para que, yo me imagino que con el tiempo, entre ese año que estaban preparándose para ver si el rey las escogía, en ese año pudo, a través de esos mandamientos que Mardoqueo le enseñó, que hablaban de Dios, pudo compartirlos y pudo ser también ejemplo de cómo se estaba comportando. Es por eso que la palabra de Dios dice que se ganó el favor de todos, igual del rey que estaba a cargo. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Muchas veces nos sentimos un poco incómodos de cómo a veces las personas nos tratan. Es por eso que tenemos que saber y conocer, y Esther también lo conocía. El Señor estaba con ella, así como el Señor también puede estar contigo. Claro, obviamente, si es que ya lo aceptaste. Y el Señor también espera que lo hagas para tener esa relación aún más firme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos ver en Esther? Tal vez se sintió un poco confundida al inicio, tal vez se sintió un poco triste de cuál fue el cambio brusco. Es más, podemos ver que en la escritura, en la palabra de Dios, lo que habla es de que no estuvo sola. Mardoqueo lo acompañaba en la puerta del palacio para ver si Esther estaba bien. Tenía el apoyo de su familia, que simplemente era Mardoqueo. Pero también Mardoqueo, me imagino que le instruía en la palabra de Dios. Le decía que esté firme y constante, que no baje los ánimos. Y es por eso que muchas veces nos sentimos de esa manera. Nos sentimos que tal vez no estamos haciendo bien las cosas como hijos o como amigos o como compañeros, y nos sentimos incómodos a lo mejor. Pero hay que entender de que el Señor está con nosotros.
así como estuvo con Esther. Y eso, ¿saben? Eso le dio confianza a Esther. Y aparte de eso, ella tal vez creía que no iba a ganar el concurso de ser reina y, pero ella entiende de que lo hizo bien. Pudo hacer amigos, pudo reflejar lo que los mandamientos que ella había aprendido por Mardoqueo, los reflejó. Eso me imagino yo. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Después de un tiempo aquí podemos ver que está Esther yendo con las demás doncellas. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Por esa confianza en Dios, por haber hecho, por haber obedecido y por haber más que todo confiado de que Dios estaba a su lado. Miren, ahí está su primo Mardoqueo visitándola. Es una chica muy hermosa, Esther, si pueden ver, ella es Esther. Miren, ¿qué es lo que pasa? El Señor la hizo reina. Y ella tal vez no sabía que lo iba a hacer. Pero el Señor con sus grandes planes, con sus grandes propósitos, decidió que Esther fuese reina. Porque asimismo, porque confió y obedeció lo que la palabra de Dios decía por medio de Mardoqueo, podemos ver que ella fue reina. Ella fue reina. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender el día de hoy? De que no importa los cambios que ocurran en nuestras vidas, ya sea de pasar de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud y de la juventud a la adultez. El Señor va a estar siempre contigo y lo importante es de que debes confiar en Él. Así como confió Esther. No importaron los cambios, obviamente sí, fue un proceso, pero al fin de todo entendió de que estaba con ella. Así debes creer tú también, de que está contigo. Y muchas veces vamos a tener amigos, tal vez padres, o tal vez hermanos que sean nuestro Mardoqueo, que nos hablen de la palabra de Dios. Ahora, el día de hoy yo te invito a que si es que conoces un poco acerca de todo esto, lo pongas en práctica y entiendas que el Señor está contigo. Y es por eso que yo quiero compartirte este versículo que está en Deuteronomio 31:8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Es un bonito versículo. Tal vez en ese entonces ya estaba ya conocían más que todo, Mardoqueo conocía un poco de todo lo que había pasado. Y yo me imagino que a lo mejor él sabía esto. No de una manera escrita, sino de una manera por experiencia. Sabía que el Señor iba delante de él y que él estaba con él así como estaba con Esther. No se dejó intimidar ni sintió que iba a desampararse. Ella no temió ni Mardoqueo tampoco. Y es por eso que al obedecer la palabra de Dios y al confiar de que Él está ahí con nosotros, lo que pasó con Esther fue que en sus propósitos y en sus planes ella fue coronada reina. Espero que te haya gustado esta historia y animarte y desafiarte a que confíes en Él. No estás solo. Los cambios pueden ser complicados, pero el Señor está contigo. Muchas gracias por escucharme. Chao.